Hoy me he venido hasta Vigo. Tenemos un tour por el Vigo perdido, por la arquitectura perdida de Vigo, edificios que no se conservaron, que se derrumbaron, otros que se arreglaron y no quedaron como deberían quedar. Es una cosa bastante interesante. Ya tenía ideas yo de venir un día con la cámara y grabar pues edificios históricos de Vigo, que hay bastantes. Surgió este tour, así que lo he aprovechado. Vamos a ver qué tal se presenta este vídeo. Tengo ganas, ya tenía ganas de grabar y sobre todo de editar, así que acompañadme, amigos. Estoy caminando hacia el punto de reunión, que es un edificio de Abanca, y de ahí pues saldremos en alguna dirección a ver estos tesoros arquitectónicos. No sé si iremos por aquí abajo hacia el Club Náutico o por aquí arriba, no sé cuál es la ruta exacta, pero oye, es una cosa interesante, sobre todo si os gusta algo de historia, algo de ver cómo estaban antes las construcciones, qué bonito se levantaban las casas antes y qué mal se hacen ahora. Pues oye, está bien, yo no sé de arquitectura, pero sé valorar un edificio cuando es bonito y cuando es feo. Y a eso vamos, amigos. La idea de estas rutas, nos lo preguntaba ahora Jerónimo, bueno, pues supongo que como muchas de vosotros y vosotras la teníais ahí en la cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recorrido Vigo pensando en los edificios que nos hablaron nuestros abuelos, antepasados, conocidos y que no están, ¿no? Entonces, bueno, el Vigo que se perdió, que es la ruta que nos ocupa hoy, sin duda una ruta, ya digo, que estaba ahí en el imaginario popular, una ruta que espero que disfrutéis. Para hacerlo vamos a empezar hablando de, bueno, yo creo que si preguntamos, si hago aquí una encuesta rápidamente y os pregunto cuál es el edificio perdido en Vigo, digamos, que más se puede echar de menos o cuál es el más representativo, probablemente muchos diréis que es el Rubira, ¿no? Es un poco el más conocido, que es este que tenemos o que teníamos aquí en este solar. En 1880 todos conocéis a Genaro de la Fuente Domínguez, el famoso arquitecto vigués, bueno, el famoso maestro de obras vigués. Luego os contaré una anécdota de él para romperle un poco la leyenda. Le encargan un proyecto. El proyecto es muy interesante porque nos permite conocer eso, cómo era la mentalidad de la época a la hora de diseñar un edificio. El edificio que estaba aquí tenía 4 plantas de altura y era el equivalente a un edificio de 7 plantas de hoy, es decir, era más o menos igual de alto que el edificio del Banco de Bilbao, para que veáis cómo eran las alturas de los pisos. Estaba concebido como un edificio en el que pudiera habitar gente de clase media. Sin embargo, en cada uno de los pisos, cada una de las plantas estaba dividida en dos viviendas y cada una de las viviendas tenía 600 metros cuadrados. Una cosa interesante que tiene el Rubira y que nunca se llegó a hacer es que Genaro de la Fuente lo planteó con decoración indoegipcia. El edificio no se llega a hacer en ese momento, parece que de la Fuente Pisa se queda sin cash, se queda sin presupuesto y el proyecto queda en suspenso. Lo retoma Lucas de la Riva, un inversor, en el año 1900. Se construye nuevamente con el mismo proyecto de Genaro de la Fuente, pero 20 años después. Y no sé si os suena José Regojo, el empresario de Redondela, el de las camisas Dalí, que se encaprichó con el edificio. Un día le gustaba mucho Vigo y un día viniendo por aquí pues se enteró de la noticia del derribo del Rubira y le compró a la empresa de derribos La Piedra, porque su ilusión era en Redondela reconstruir el edificio Rubira para hacer un poco la sede central de la empresa de Regojo, ¿no? de Camisas Regojo. La pena, él coge la piedra, efectivamente se numera, se desmonta con cuidado, se lleva a un terreno suyo en Pazos de Borbén. Sin embargo, ahí justo ya a finales de los 60 viene una crisis, digamos, la empresa pasa malos tiempos, pasa una crisis económica y Regojo no pudo llevar a cabo su sueño. Esto al final hizo que las piedras se fueran vendiendo y robando sobre todo, con lo cual si queremos rastrear un poco la historia de los restos del edificio Rubira, pues tendríamos que hacer una pequeña singladura, ¿no? De Pazos de Borbén a Redondela, de Redondela a Vila García de Arousa, luego fueron a Sanxenxo y de Sanxenxo ya marcharon hacia Bilbao. La fecha de referencia que podemos tomar es 1880 aproximadamente. Digamos que es un poco el año en el que Vigo empieza a cambiar, ¿no? En el que Vigo empieza a romper sus propios moldes, su propio continente. El cambio comienza
para esta zona a partir de 1882, que es cuando se comienza a urbanizar. En 1882 es cuando se hace la iglesia de Santiago de Vigo, que tenemos aquí detrás, y es cuando se empieza a trazar la calle de Alfonso XIII, que sube hasta la estación de tren. La fábrica de harinas La Molinera, ahora que la vais a ir viendo, estaba en el solar que ahora ocupa el Bingo, ahí en ese edificio de ahí delante. Esta fábrica, esta empresa, era una empresa de harinas, lógicamente, el nombre ya os dará una sugerencia. Es un proyecto de Luis Conde Balbín, era un ingeniero, de 1898. Era un edificio precioso, es ecléctico, con rasgos así un poco neorrománicos, digamos, sobre todo esa galería de arriba de ventanales. En 1916 La Molinera cierra, fue una empresa que digamos que la crearon un poco la creme de la creme viguesa, familias digamos de bien, ¿no? Pero la empresa no fue tan bien como las familias. En 1916 cierra y ahí es donde se instala en ese año el Colegio Jesuitas. En la calle Serafina Bendaño teníamos la fábrica de conservas de Antonio Alonso. Aquí la veis por fuera y aquí la veis por dentro. Es una fábrica modernista de 1887, es la primera fase. Luego se amplía a principios del siglo XX. También es de Genaro Lafuente Domínguez y de José Franco Montes. Y esta se derribó a finales de los 80 para hacer torres, para hacer edificios de viviendas. Entonces, en 1927, Genaro de la Fuente Álvarez, ahora os enseñaré una imagen, decide integrar la calle Urzaiz y las calles Alfonso XIII y Circunvalación. Y para ello se construye este lugar donde estamos, la Plaza de Portugal. Lo que se hace es construir esto como espacio de recreo, pero a la vez se abren las calles de República Argentina, de Uruguay, se normaliza este barrio de Churruca, etc. Es decir, se le pone un poco de orden a todo lo que había entre la estación de tren, Urzaiz, Circunvalación, la iglesia de Santiago de Vigo, etc. La plaza, por cierto, se empieza en el 27 y se termina en el 34. En aquel lado, donde está la estatua de Luis Camoes, había una doble escalera monumental. También tenía varios elementos ornamentales más. Y es que a los lados de la escalera había dos tritones, dos fuentes de tritones. Otro elemento que también desapareció de esta plaza y que tiene una historia... La pérgola, efectivamente. Es la pérgola de Genaro de la Fuente Álvarez. Estaba colocada donde ahora está la fuente de los tritones. Estaba como en toda aquella zona arbolada. El cine Odeón. Eran todavía cines hechos de un material pues muy de reciclaje. De hecho, la fachada está hecha de ladrillo y de piedra reciclada y el tejado está hecho de fibrocemento acanalado. Sabéis que eran materiales muy de baja calidad, es decir, que salvar un cine como ese del derribo realmente no era tan fácil. O sea, también hay que ponernos en ese contexto de si es o no posible hacer ese tipo de acciones. No digo poner este mamotreto en su lugar, pero bueno. El Odeón se proyecta en 1916 y, si os habéis fijado, tiene una arcada muy curiosa, con forma circular. Parece casi la entrada de un palacio árabe, ¿no? O sea, tiene un aire como muy exótico. Esto es porque en aquella época la arquitectura a veces tenía unas ideas un poco raras de cómo veían lo extranjero, ¿no? Y en aquel tiempo el cine era algo totalmente exótico, es que nadie veía películas, entonces para la gente era algo alucinante, ¿sabes? No les cabía en la cabeza concebir el cine, ¿no? El Odeón tenía casi 800 plazas, fue, digamos, hasta que se construyó el Fraga, el principal cine de la ciudad. Este edificio tiene una historia muy chula, no se sabe el arquitecto y es de 1909 el proyecto, solo duró 60 años el pobre edificio, en el 69 ya sucumbió a la piqueta. Lo más llamativo que veréis del edificio, que es muy curioso, es esa especie de cúpula que está coronada por un globo terráqueo. Esto es porque el edificio es la agencia Escalera, que era una agencia consignataria, es decir, su promotor, que era Martínez de la Escalera, tenía como ocupación principal, aunque él tenía muchos otros negocios, pero bueno, tenía como ocupación principal consignar mercancías, mover mercancías por todo el planeta en barcos. Entonces no se le ocurrió mejor símbolo comercial que poner la bola del mundo en el remate de la cúpula. Ahí se puede ver porque esta foto es de Pacheco, será de los años 20 aproximadamente, se pone hace 1920, y tenéis un autobús de los de la época, con los turistas de la época. Pensad que el turismo en aquellos tiempos tampoco para pijos, ¿no? Para burgueses.
Y este edificio tiene una anécdota curiosa, y es que Martínez de la Escalera estaba casado con Carlota de la Riva, que era sobrina del que construyó el edificio Rubira, de Lucas de la Riva, y era propietaria del mismo. Es decir, la misma familia era propietaria de dos de los edificios más icónicos de los que se han perdido en Vigo. La calle Príncipe y la calle Urzaiz antiguamente eran la carretera Vigo-Villacastín, se le conocía así. Villacastín es un pueblo que está, digamos, en el borde de la Sierra de Madrid y que es donde confluían un poco todas las vías de comunicación desde toda España antes de dar ese cruce a la capital de España, ¿no? En 1886 se funda el que ha sido sin duda el café más lujoso de la historia de la ciudad, fue el Café Colón. Se fundó primeramente en este edificio que hay aquí abajo, en la esquina de Velázquez Moreno con Policarpo Sanz, que todavía se conserva, que son las Casas Bárcena, que se les llama, que es lo que ahora es la sede de la fundación. O sea, podéis ver muchas fotos de Vigo antiguo que se ve esa esquina a finales del 19 y se ven los toldos del Café Colón. Este café, el Colón, para que veáis cómo era el ocio de una persona burguesa, el ocio diario de un burgués de la época, tenía todos los días un pianista que iba tocando un poco para amenizar por detrás de las conversaciones de la gente, ¿no? Pero luego en momentos determinados o en fiestas, etcétera, sí que podían llegar a tener pues cantantes, sobre todo tripletistas, o también cuartetos, igual juntaban un cantante con un pianista y un par de cuerdas. O sea, tenían un poco shows musicales constantes. No, os iba a hablar del Teatro Circo Tamberlik, que no es esto que tenemos aquí, pero bueno, estaba en esta fachada. O sea, el Teatro Tamberlik aguantó hasta principios de los 90, si no me equivoco, 90-91, se produjo el derribo, por ahí. Que sepáis que esto es un falso histórico. Los cines se solían hacer con materiales relativamente malos, relativamente desechos, porque al fin y al cabo era una inversión que había que recuperar. Por eso el Teatro Circo Tamberlik, pues como otros cines, se hizo con material bastante deshecho, y entonces, aunque se quiso guardar un recuerdo de él, se hizo imitando la portada, no conservándola. O sea, esto que estáis viendo no es la puerta del Teatro Circo Tamberlik. Se inaugura en 1882 y se le llama Teatro Tamberlik por quien inaugura el teatro, digamos. Había un tenor muy famoso en aquella época que se llamaba Enrico Tamberlik. Él era italiano, pero de esta zona del Trieste, digamos, de la Italia austriaca, y era un tenor muy famoso en España y además muy querido. Y entonces él inauguró el Teatro Circo Tamberlik con una ópera llamada Il Poliutu en 1882, en noviembre, y por eso se le puso su nombre. Pero el Tamberlik tenía algo muy especial, y es que tenía butacas móviles y escenario móvil, es decir, se podía hacer cualquier cosa, era muy adaptativo. Entonces lo mismo podías tener una función circense, como una obra de teatro, como proyectar una película. ¿Nunca os habéis preguntado por qué todos esos edificios de Vigo son de autoría de Genaro de la Fuente? Bueno, si os ponéis a estudiar y hacéis un catálogo de los edificios del centro, digamos, del siglo XIX de la ciudad, el porcentaje de edificios que son de Genaro de la Fuente Domínguez es avasallador, y hay una explicación que descubrió Jaime Garrido: la corrupción. Genaro de la Fuente trabajaba como facultativo municipal, es decir, él trabajaba en urbanismo, por decirlo así, ejercía de arquitecto municipal, aunque no tenía la plaza en propiedad porque no era arquitecto él. Claro, ¿qué ocurría? Él cuando proyectaba edificios para un burgués, por ejemplo, él los proyectaba pues con 3 plantas de altura, por ejemplo. Y a la hora de la verdad, a la hora de ejecutar la obra, una vez ya pagados los impuestos por 3 plantas de altura, se ejecutaba la obra y se hacían con 5 plantas de altura. Claro, ¿quién era el funcionario encargado de constatar que el proyecto se ejecutaba según el plano? Él mismo. De hecho, el Colegio de Arquitectos de Galicia, que nace a principios del siglo XX, nace para ponerle una denuncia en el Tribunal Supremo. O sea, para que veáis la importancia que tuvo este hombre en ese aspecto. Y se le conoce como la Villa de París porque tenía un establecimiento en el Bajo que fue mítico, que fundó un comerciante llamado Teodoro Gómez Curieses, que era de telas. O sea, lo mismo se vendía ropa como homenaje para que las costureras pudieran hacer sus trabajos, zapatillas también, e incluso como a Curieses le gustaba mucho el arte, funcionaba como galería de arte. O sea, fue un poco la primera galería de arte que hubo en la ciudad, porque él tenía un escaparate que cedía, digamos, para que artistas, pintores, fotógrafos de la ciudad pues pudieran hacer ahí sus exposiciones y vender desde ahí. O sea, nos vendía la misma tienda los cuadros. De hecho, el fotógrafo José Gil, que aún es relativamente contemporáneo incluso, expuso mucho en
en ese escaparate. Yo creo que muchos lo conoceréis este edificio, que era la Casa Ferrer y Compañía, la vamos a ir pasando, que estaba en este solar. Es un edificio de Manuel Felipe Quintana, que para que os hagáis una idea es el arquitecto de Santiago de Vigo, de la iglesia de Santiago de Vigo, que se construye en el año 1900. Era un edificio que destacaba mucho sobre todo por la cúpula que tenía en el chaflán, en la esquina, y además tenía un balcón muy bonito, con un estilo muy extraño, además así como neovasquista. La Casa Ferrer y Compañía era una compañía consignataria. Bueno, a ver, en Vigo en aquella época decir que ninguna empresa se dedicaba solo a una cosa, todos eran consignatarios, conserveros, astilleros, fundiciones a la vez, o muchísimas empresas, digamos que diversificaban mucho su actividad, pero bueno, Ferrer y Compañía era eminentemente una casa consignataria. Luego sácame las mejores tomas, ¿eh? Vigo vivió dos grandes épocas de destrucción. Una fue la época entre los años 60 y los 90, en ese crecimiento, digamos, del desarrollismo, en el que Vigo se pone, entre 140.000 pasa a 300.000 habitantes prácticamente, pero la otra gran época de destrucción que tuvo la ciudad fue entre 1880 y 1920, que es cuando buena parte del patrimonio antiguo de la ciudad se destruye para reconstruirla. A ver si nos vamos a pensar que todas estas joyas que hoy en día amamos de la ciudad no se construyeron sobre joyas pretéritas. Para que penséis en el Vigo que se perdió, podéis buscar fotos de eso, pero un poco para reivindicar esta idea de que este Vigo que hoy consideramos que estamos perdiendo también se construyó sobre un Vigo que también se perdió. El edificio de Correos de Gómez Román, el que tenemos ahí en esa esquina, que es precioso, se construye sobre la antigua aduana, que era un edificio del siglo XVII. Es el edificio de viajeros, no sé si alguno lo conocíais, es lo que podríamos decir que era la antigua estación de Ría, es decir, lo que ahora tenemos aquí, sumado a lo que es el edificio de transatlánticos que tenemos allí, digamos que ejercía ambas funciones a la vez. Es un edificio muy bonito, de principios del siglo XX, que en este caso no es proyectado por ningún arquitecto, el ingeniero que lo hizo fue Fernando García Arenal, que era el hijo de Concepción Arenal. Tenéis arriba es el Hotel Continental, el hotel más lujoso de la ciudad en tiempos, y abajo tenéis una invitación al hotel para que los que queráis verla. No creo que os acepten ya si la intentáis utilizar, pero bueno, el Hotel Continental estaba ahí, donde está ese edificio. Más o menos, si os fijáis, la volumetría es similar. De hecho, era muy curioso porque es uno de los pocos edificios de la ciudad que tiene fachadas a 4 calles, tiene 4 fachadas distintas. En este caso, no se sabe quién lo construyó, se hizo entre 1870 y 1880, pero no se sabe muy bien, no se conserva el proyecto. Y fue el hotel más lujoso de Vigo durante bastantes años. Pero este hotel Continental, digamos que quizá por ser el primero, quizá por estar delante del mar, se consolidó ya desde el principio como el hotel de lujo de la ciudad. De hecho, nos contaba que el descendiente, la familia conserva todavía, además de algunos recuerdos, tipo la loza o cosas así, en los libros de firmas que desde el principio de los tiempos había tenido el hotel para toda la gente que se había hospedado en él. Y así de memorias te decía, pues el Mariscal Petén, por ejemplo, o sea, como que había habido gente de mucha alcurnia. Mata Hari estuvo 4 veces alojada en ese hotel. Como sabéis, Vigo tenía tendido el cable que comunicaba Europa con América telegráficamente. Había una empresa británica y otra alemana que controlaban cada una su propio cable. Y lógicamente en las guerras mundiales Vigo se convirtió un poco en un pequeño nido de espías, porque era importante para ellos no solo controlar el puerto, que hubo aquí mucho tráfico oscuro de nazis, digamos, tratando en la ría, sino que además el tema de las comunicaciones por el cable, ¿no? O sea que Mata Hari tuvo su tal. Y bueno, ahora que además ya están terminando de ver, hasta aquí llega la ruta del Vigo que se perdió. Podríamos estar alargando esto durante horas, como os decimos. Se perdió más. He escogido un poco los mejores edificios que se perdieron y a la vez donde se pusieron los mamotretos más viles. O sea, así un poco nuestra idea, ¿no? Se acabó la ruta, ha sido interesante,
ha estado instructiva. Han sido más de 2 horas paseando por las calles de Vigo, viendo su arquitectura perdida. Y bueno, ahora es momento de ir para casa. Espero que hayáis llegado hasta aquí, porque creo que el vídeo ha merecido la pena. También lo sabré una vez que lo acabe de editar, que hay bastante material para meter en el vídeo, la verdad. He grabado más de 1 hora y espero, no sé qué duración estará teniendo este vídeo, pero seguro que ha merecido la pena. Así que eso, si os ha gustado, suscribíos, porque intentaré hacer más de estos vídeos culturales que creo que a todos nos puede interesar, aunque no sean nuestras ciudades, aunque lo veáis desde otros sitios, pues creo que la arquitectura de cada lugar tiene su encanto y merece la pena hacer más tours como este. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao.